Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa que va a ofrecer el equipo de la película Mon âme par toi guérie, que se acaba de proyectar, como saben, en sección oficial en esta 61 edición del Festival de San Sebastián. Nos acompañan esta tarde el director de la película, François Duperron, los tres intérpretes protagonistas de la misma, Grégory Gadebois, Marie Pellan y Jean-Pierre Dagoucin. Asimismo, contamos también con la presencia del productor de la película, Paulo Branco. Todos ellos dispuestos, como siempre, a contestar a todas las preguntas que quieran plantear. Comenzamos ya con el turno de preguntas. ¿Alguien tiene que romper el fuego? No hay preguntas. Podemos ir a tomar una copa. Es siempre así. Bueno, si no, vamos a preguntar al señor director qué supone para él estar compitiendo, además, en el Festival de San Sebastián. ¿Tu has compris? Siempre es un placer enorme. Cuando alguien acaba de terminar una película, como es mi caso, terminé esta película hace poco, siempre es importante la primera acogida de la película. Y cuando esa primera acogida tiene lugar aquí en San Sebastián, la verdad es que yo siempre he sido bien acogido aquí en San Sebastián. Pero las dos películas elegidas por el festival, mías, las dos tuvieron buena acogida por el público y eso le hace a uno sentir bien. Porque en ese momento, claro, uno se siente frágil. Y aquí en San Sebastián hay una calidez particular, incluso en cómo se presenta la película. Y cuando el público ha visto la película, incluso te hacen una pequeña ceremonia. Bueno, si les ha gustado, se quedan ahí, te esperan a la salida. Si no es así, se van. Y creo que es algo simpático, bueno, incluso más que simpático. Y creo que eso marca un poco el tono de este festival. Me gusta. En el guión, ¿en qué se inspiró el papel protagonista? Al comienzo escribí una novela, un libro, y yo tenía simplemente una idea, la idea de un hombre que tenía un don. No sé por qué, de dónde me vino esa idea. Pero hay una frase que se dice en la película, y es que hay ciertas ideas que se quedan en la cabeza, son como una semilla esas ideas, y contienen toda la película, toda la historia, pero ese germen, esa semilla tiene que crecer, tiene que germinar, y eso es lo que se hace después. Primero escribí el libro, después escribí el guión y después todo esto ha seguido germinando con los actores. Han sido ellos los que le han ido dando cuerpo y haciendo que todo esto crezca, porque si no tuviésemos más que un texto, el texto no tiene tanta fuerza. Pero cuando tenemos a Grégory, Jean-Pierre, Marie o Céline, con todos ellos aportan una fuerza especial. Hay que ir hasta el final. Y esto prolonga la pregunta de antes. Eso también tiene después que proyectarse.
en una pantalla de cine. Y cuando la pantalla es bella y además estamos en una sala de cine llena, las cosas se ven de otra forma diferente. Es todo un conjunto. Es como si esa cosita que viene, no se sabe de dónde, esa idea, de repente nos ofrece eso que vemos en la pantalla. Buenas noches. Sí, es una pregunta para Gregory. ¿Cómo se ha sentido interpretando ese personaje? Y sobre todo, ¿acaso refleja quizá su personaje una parte de la sociedad? ¿Una parte de la sociedad? Pues sí, seguro que sí. Hay personas que existen que son así. ¿Y cómo he construido el personaje? ¿A eso se refiere? Todo estaba en el texto. No he hecho más que seguir el texto como si fuese una partitura de música. Mezclando el texto y uno mismo, pues se obtiene un resultado. Que está bien, además. A gusto uno nunca está a gusto y tranquilo. Pero al menos sí que, bueno, sin tensión durante el trabajo. Sí, no había tensión, había tranquilidad. Todo discurría, fluía. Lo que fluía era la cerveza, sobre todo. Compañero, también una pregunta para Monsieur Gatbois. Quería saber cómo ha afrontado a la hora de desarrollar el personaje bueno, este poder extraño, este don que tiene, cómo ha conseguido crearlo, desarrollarlo y darle un poco de vida, ¿no? De realidad. Gracias. Pues no hemos trabajado en absoluto el don per se. Más bien, el don en la historia, al menos para mí, el don no es que fuese anecdótico, pero no era lo esencial. La historia no giraba solo en torno a ese don. No hemos ni siquiera hablado demasiado de ello, ¿verdad? No, simplemente tenía un don y que cuando aplicaba las manos, bueno, pues tenía un don, sin más, y curaba y sanaba. Creo que era mucho más importante que todo eso, o que simplemente eso. Buenas tardes. Quisiera saber algo más sobre dos aspectos concretos de esta película. Uno es respecto a la música, que en determinados momentos alcanza su protagonismo o la ausencia de ella, y el otro es el tema de los destellos, de las luces constantes hacia el espectador. Un poco saber el sentido, bueno, ¿por qué lo crearon así? Muchas gracias. Sí. Voy a responder a la primera parte para hacerlo más concreto y después entenderá por qué. La música de Nina Hagen es algo bastante inesperado. De repente dices, ahí va, ¿y esto a qué viene? Pero luego, claro, empieza a gritar, como grita o como canta ella, y eso crea una sensación extraña. Pero hay una melodía, hay una poesía en el interior. Y también hay una enorme libertad en su forma de interpretar. Y además dura mucho y de repente corto la música, brutalmente, repentinamente. Normalmente no se hace así, yo lo hago abruptamente y todo este conjunto de cosas tienen como resultado que de repente hay un silencio y esa es una forma de prepararnos para escuchar lo que vendrá después, porque después van a hablar durante 6 o 7 minutos y es un texto que no era fácil ni de interpretar ni de escuchar, se da mucha información y para mí es capital, esencial que esas informaciones se reciban bien, se capten bien. Así que en esta secuencia, por ejemplo, trabajé así. Muchas veces son una prolongación de la emoción o una ruptura. Juego con esos elementos. En cuanto a la luz, sucede un poquito lo mismo. Si tomamos, por ejemplo, el sol que entra en el objetivo de la mácara, muchas veces no se hace, o a veces no se hace en absoluto, dejar entrar el sol así, y me pregunto por qué, la verdad. Porque para mí
es una costumbre. Y del mismo modo, con esa iluminación, con esa sobreexposición de luz, el resultado es que podemos ver mejor lo que venía antes y lo que viene después, o lo vemos de una forma diferente. Y esto también, bueno, claro, todos tenemos aparatos, cámaras de foto y también cámaras de foto en el teléfono, ¿verdad? Lo hacemos todos. Muchas veces atrapamos esa imagen del sol y eso es muy bello. Y el cine también lo hace. Para mí representa una forma de ser más veraz, más verdadero, porque eso aporta vida a los planos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces intentamos captar una luz buena, una bella luz, y decimos, no, pero no es así, la vida no es así. Y del mismo modo se trata de crear una emoción. Bueno, hay gente a quienes quizá no le guste que sea así, pero a mí me parece que esto da vida a los planos. Me gusta jugar con la luz, igual que me gusta jugar con la música o jugar con un texto. Tengo una pregunta de fondo que va un poco también en esa misma dirección. Es una pregunta bien para Gadbois o para el director. Hacia el final de la película, la mujer sentada delante de la caravana, le pregunta si usted cree en Dios. Y dice que no, pero no parece demasiado convencido, Grégory. Soy incapaz de responder. Pues no sé si hay que creer en Dios o si no hay que creer, la verdad, no lo sé. Es complicado. Bueno, si dice que no, será que es porque él no cree, ¿no? Sí, los juegos de luz dicen más a veces. Creo que fácilmente cada persona puede encontrar aquello de lo que tiene ganas o aquello que necesita. No hay una única verdad, creo yo. Ni en esta película ni en general, ¿no? ¿Nos parece? ¿Estoy diciendo tonterías? No, está muy bien lo que dices. Para mí quizás es un poquito distinto. A mí no me ha sucedido, pero alguien que hereda un don, eso es algo muy perturbador, ¿verdad? Hay mucha gente que en un primer momento se niegan, lo rechazan, les hace sentir mal. Así que es un momento en su vida en donde hay muchas cosas que se cuestionan. Y a partir de ese momento puede, no obligatoriamente va a ser así, pero puede que estas personas se cuestionen las cosas o no. En esta película yo no utilizo demasiado las palabras a la hora de cuestionarse las cosas. Por ejemplo, creo en Dios o no creo. Pero el don, bueno, yo puedo referirme a mi oficio, a mi trabajo, puesto que es lo único que conozco. Y cuando un plano está bien hecho, o cuando una escena está muy bien hecha y estás contento de ella, de repente hay una armonía, como un estado de gracia, y es algo que nos trasciende, nos supera, y él con ese don, si él puede sanar, bueno, no sé si sana o no sana, pero si de repente hay como un acuerdo, como un contacto con ese cuerpo, se podría decir que también hay una gracia, podríamos evocar aquí a Dios o a lo que queramos, y yo creo que él en ese momento de su vida simplemente no es capaz de ponerle hoy en palabras. Por eso yo decía antes que la luz también puede hablar, y los diálogos también, y la música también puede hablar y evocar cosas. Sí, obligatoriamente, perdón, pero no hemos oído lo que decía, pero obligatoriamente, sí. Yo no necesito llamarle Dios. No es necesario llamarle de ninguna forma así, una especie de gracia. Yo creo que eso en la vida existe. Por ejemplo, estar enamorado es un estado de gracia o es una gracia. Felicitaciones. Quería primero agradecerles. Se agradece mucho ver una película con buenas actuaciones. Y quería preguntarle específicamente a los actores cómo fue el trabajo con el director y cómo él los ayudó a ustedes para crear su personaje en las actuaciones o en las escenas. Gracias.
Una película siempre es un intento, una tentativa de organizar algo caótico. Y esta película, ahora me doy cuenta, todavía con mayor nitidez, me doy cuenta de que efectivamente no hay una única verdad. Pero se pueden tener convicciones, una cosa no excluye la otra. Y quizá cuando alguien lleva haciendo mucho tiempo, como François, muchas veces nos resistimos a hacer el cine de una forma tradicional y queremos investigar y cuestionarnos las cosas y utilizar la luz, el sol, incorporar el sol en incorporar el sol en las imágenes. Se trata de volver a ganar confianza en cuanto al dominio de la gramática cinematográfica. Y eso se percibe. Cuando uno es actor en el plató de François, eso se percibe, se siente. Sentimos que hay un diálogo que se ha instaurado entre nosotros, y ese diálogo está impregnado de confianza. Y nos damos cuenta de que tendremos que escucharnos, hablarnos, dialogar, tendremos que compartir información. Es importante sentirse lo más tranquilo y desinhibido posible, existir sin existir al mismo tiempo. Eso es algo también importante en esta película. Y es importante aceptar un abandono, que hay que abandonarse a lo espectacular, o que lo espectacular exista, porque siempre existe una mistificación, claro, sigue siendo cine, pero intentamos inscribirnos, entrar en algo que es nuevo, y eso es algo muy agradable, y entonces simplemente nos dejamos llevar. Eso es lo que quisiera decir en cuanto a mi forma de trabajar con François. Sí, claro, yo puedo tener ideas con respecto al personaje, pero el modo en que la cámara nos acompaña, a mí lo que más me gusta en el cine en general es cuando no se está uno ocupando todo el tiempo de la actuación individual. No, a mí eso no me gusta. A mí lo que me interesa es saber lo que está sucediendo entre la gente. Eso es lo que hay que encarnar, esa energía que circula. No la energía de un individuo, de una persona, sino la energía que está circulando entre los actores. Eso es lo interesante, eso es lo que hay que encarnar. En cualquier caso, y desde el punto de vista de, por ejemplo, alguien que ve la película, o de alguien que mira, o desde el punto de vista de un cuadro, de un árbol, de un espejo, es decir, desde el punto de vista de cualquier testigo anónimo. Y en este caso, a mí me parece que es un cine en el que a mí me encanta trabajar, porque suceden esas cosas y lo importante es lo que sucede entre la gente, entre las personas, y a mí me gusta trabajar así, eso es lo que me interesa. Creo que lo que voy a decir... Perdón, simplemente tenía ganas de decirlo así. Sí, yo creo que voy a seguir la misma dirección que tú. Me parece que François no nos dirige, no asume el poder. Y a mí, eso es lo que me parece magnífico en esta película y en otras películas de François. Pero por el contrario, lo que sí que hace es mirar y escuchar. Mira a la gente, pero también mira al sol, a las estrellas, mira hacia el pasado, mira el tiempo, el paso del tiempo, y entonces nos sentimos mirados, observados como una parte, como un fragmento de vida, pero como otros fragmentos de vida que están en todas partes, en el plató o en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Y lo que me gusta muchísimo y lo que me encanta cuando estoy rodando con él y cuando veo la película, y lo que me emociona, es que, es fácil decirlo, pero no es fácil de hacer, es que basta con estar de acuerdo
simplemente convivir, vivir e interpretar con los demás, pero también interpretar y actuar con la luz, el sol, las sombras, lo desconocido, la angustia y todo, y con todo lo que nos rodea, y con el más allá y con las estrellas. Actuar con todo eso. Y para mí, esta película, el don precisamente es eso, el don de estar de acuerdo con el hecho de vivir, de estar vivos. Y eso es lo que me emociona cuando veo esta película. Es que para mí el personaje de Gregory, pero quizá todos los personajes de esta película y todos los elementos de ella, incluida la luz, incluida la cámara de Angelo, de Yves Angelo, que también mira mucho el sol. Lo interesante es ver cómo salimos de una crisis para poder simplemente estar de acuerdo con ese don, con el don de estar todos vivos. No puedo mejorarlo. Ya lo han dicho todo. Sobre todo mucha confianza. Mucha confianza en el trabajo. Eso es importante. Muchas veces, o a veces, los realizadores, cuando confían un papel a un actor, se sienten inquietos, intranquilos, y están ahí vigilando. Y dicen, ay, lo va a conseguir, le tengo que decir esto, eso, eso. No, François es al contrario. Yo creo que él dice, ¿eso? Ah, pues nada, él sabrá cómo hacerlo. Y te deja así. Las historias íntimas muchas veces no son demasiado cinematográficas y siempre es difícil hacer un cine que no sea cinematográfico. Claro, Avatar, por ejemplo, es muy cinematográfico, ¿verdad? Y esta película es anticinematográfica, pero por eso habría que reinventar cómo hacer el cine para que sea más cine. Por la película y en primer lugar me ha gustado cómo los actores han dialogado con todo esto que hemos dicho, la música y la luz, pero también personajes como el de Jean-Pierre Dorsin y Maria Payén son personajes que se conectan con ese don pero desde un punto de vista más físico. Por ejemplo, Jean-Pierre se encuentra enamorado de esa mujer que aunque tenga el don, él se enamora de la mujer, y aunque tenga el don. Y Maria Payén es esa confidente de Gregory que también le ayuda y le soporta. En ese sentido, me gustaría que vosotros hablarais sobre ese trabajo y la unión que veis. Y por otro lado, esta es una película que no utiliza lo típico. Habéis hablado de no dirigir de forma tradicional el plano contra plano. Por ejemplo, la escena del accidente, que podría haber mostrado el accidente, me gusta que se centre en ese plano terrible de la mujer y me gustaría que dijera cómo ha sido el rodaje de ese plano que es desgarrador. Gracias. Intento utilizar del mejor modo posible lo que tengo y como lo que no teníamos demasiado era dinero, lo que yo había descrito en la novela... Bueno, dicho así, todos sonreímos, pero lo que yo había escrito en la novela era un accidente, ¿de acuerdo? Y luego describía que la moto salía por un lado disparada, él por otro lado, y que él cogía al niño y rodaba con el niño casi en sus brazos, y que después chocaban contra una pared. Pero para hacerlo, bueno, todo el mundo, no hay ningún interés en ver un accidente. Lo interesante era ver al niño en sus brazos. Para mí eso tenía sentido, eso tenía fuerza. Pero para poder hacer eso hacía falta muchísimo dinero. No se trataba de tener un poco o mucho, sino que no, era ya otra dimensión. Hubiese hecho falta una semana, bueno, no sé cuánto tiempo. Y luego yo además no sé hacerlo. Y además tampoco, escribirlo sí que sé escribirlo, pero no quería rodarlo así. A partir de ese momento empecé a pensar y dije, bueno, si me lanzo en esta escena así no va a estar bien, solamente va a ser acción. Y la acción no me interesa demasiado. Así que se trataba de reescribir la escena, lo mismo, en lugar de tener a ese niño en los brazos de Gregory,
me centré en la madre. Está claro que no se expresa lo mismo, pero sí que preservaba esa emoción, que es lo que me gusta y es lo que sé hacer. Y a partir de ese momento vemos la mirada de Grégory, de Freddy, que es lo más interesante, cómo mira Freddy a la madre, esa mirada un poco perdida. Así es como lo hice. Y eso es lo que me gusta. Cuando escribo, todo es posible en la escritura. Y eso es lo formidable, tener esa libertad. Pero ya en el plató, si se pierde la libertad, es una catástrofe. Y para preservar la libertad hay que adaptarse así, en función de cosas como la meteorología, en función del decorado, del dinero, de los actores. Si un actor ese día, por ejemplo, pues no lo sé, hay que adaptarse. Hay días que yo mismo no tengo ganas de trabajar, porque estoy cansado, simplemente porque no tengo ganas de rodar. Y entonces intento utilizar todo eso, esos estados de ánimo. Ya habéis visto cómo hablan de su forma de trabajar o de su oficio. Con ellos es formidable, es tan fácil con ellos, así que también eso lo utilizo, me apoyo en ellos. En esos momentos me siento un poco débil y me apoyo en ellos. Es así. No sé si he respondido bien a su pregunta. Perdón, tengo que coger un avión, lo siento muchísimo, les digo adiós a todos ustedes y a mis camaradas y a mis compañeros, y todo esto es en serio. Sí, buenas tardes. Quería darles las gracias y la enhorabuena por hacer una película basada en un tema un poco tabú. Yo me siento muy identificada con Grégory porque yo no veo un don, sino veo dos, el don de la curación y el don de la evidencia, y yo me siento identificada con el de la evidencia. Entonces he pasado un rato muy agradable y me ha dado realmente pena que se acabara la película, por lo que he dicho, porque no es un tema muy tocado y me agrada mucho el haberme sentido tan identificada con ella. Simplemente muchas gracias. Merci. Gracias. Sí, Bercatú. Bonsoir. Yo quería preguntarle al director si quería hablar de curanderos o también quería hablar de las personas que tienen que curar a los demás, pero no se pueden curar a sí mismos, o que solo se pueden curar a sí mismos curando a los demás. Gracias. Pues la verdad es que desde ese punto de vista no sé muy bien qué quería hacer. Lo que sí que puedo decirle es lo que pienso. Y es que no podemos sanar o curarnos solos, nosotros solos. Estamos condenados a vivir además los unos con los otros. Es cierto que esto ha evolucionado quizá en mi escritura, porque yo he partido de algo que conocía. Sí, yo sí que conocía a sanadores que podían curar quemaduras, por ejemplo, pero después evolucionó hacia la videncia. Sí, como alguien que es también un poco un vidente, ¿verdad? Y entonces me inspiré de lo que me sucede a mí mismo cuando escribo. Me viene una idea y no sé por qué. Él ve a alguien y le vienen palabras a la mente y no sabe por qué. Y a veces esas palabras son muy importantes, son las palabras justas y certeras. Bergman contaba que se fue de Suecia porque tenía problemas fiscales con Hacienda y trabajaba en Múnich. Hablaba bien el alemán y trabajaba en el teatro en Múnich. Y decía, sí, todo iba bien, pero las palabras me venían a la mente en sueco y no en alemán. Todo eso hablando, por ejemplo, de la relación con los actores. Y muchas veces no hacen falta palabras inteligentes. A veces basta con una sonrisa, a veces basta con el tacto. Así que me he inspirado también de eso, y eso lo conozco.
porque eso es lo que hago. Y yo creo que quizá con la gente, pues quizá también funcionen así las cosas. No lo sé, a veces basta con una palabra, pero no se sabe, a veces no es consciente esa palabra, pero puede que esa palabra pueda liberar algo. Y en el plato puede suceder lo mismo. A veces puede suceder con un técnico y a veces me viene a la mente una palabra dura, que no sea amable, pero a veces esa palabra desencadena algo. Y esas palabras raramente son palabras meditadas o articuladas. Si esa palabra no viene, entonces más vale cambiar de oficio y hacer otra cosa si esas palabras no te vienen. Es claro, hay otros oficios. Tengo una pequeña curiosidad. ¿Por qué ha ubicado a los personajes en esa especie de camping o de residencia de mobil-home? ¿Qué significado tiene eso? Sí, eso es algo... Me he dado cuenta... Me doy cuenta de que a veces hago cosas así. Me doy cuenta ahora. Y es que en todas mis películas siempre hay algo que nos tiene que remitir al rechazo. Son personas un poco rechazadas. Hice una película de alguien desfigurado por la guerra, otra película con negros, otra con un clandestino, o una mujer abandonada, por ejemplo. Y aquí es un poco lo mismo, y me viene así. Cuando estoy escribiendo ni lo pienso siquiera, pero me viene así en la escritura. Y muchas veces alguien dirá, bueno, eso es algo del autor, eso es un rasgo que tengo. No se puede hacer todo bien. No lo sé, pero es algo que me viene espontáneamente y naturalmente. Este tipo de cosas. Sí, claro, es voluntario. Es porque necesito eso. No puedo trabajar más que así, a partir de esas personas que experimentan cierto rechazo. Para terminar, un detalle, pero que creo que es importante. Con respecto a los subtítulos, el protagonista, delante de la caravana, dice: no solamente hay lo que solo hay lo que se ve y no es lo mismo. Hay más de lo que se ve. Pues gracias por el comentario. Gracias a todos.